un pequeño altar en una esquina, cubierto de velas y adornado con imágenes de la Santa Muerte. Nunca le había prestado atención a esa figura. Mi madre siempre me advertía sobre ella, diciendo que solo aquellos desesperados se aferraban a su manto. Pero en ese momento me sentí exactamente así, desesperado. Mi madre, la Virgen, mi antigua fe, todo eso seguía presente en mi mente, pero la Santa Muerte ofrecía algo diferente, algo que en mi estado actual me parecía necesario: aceptación sin condiciones. Sin embargo, bienvenidos a un nuevo video. Gracias por acompañarme a todas y cada una de las entregas. Recuerda que es justo al caer la noche. dejé de ser católico y ahora adoro a la Santa Muerte. Me llamo Arturo y antes de que el mundo cambiara para siempre, yo era un hombre profundamente devoto. No solo asistía a misa todos los domingos, sino que rezaba el rosario todos los días. Me lo sabía de memoria, los misterios gozosos, dolorosos, gloriosos. Cada cuenta era un recordatorio de la fe que me sostenía. El rosario había sido una tradición familiar desde siempre, algo que mi madre me enseñó desde niño. Solíamos rezarlo juntos y aún de adulto seguía siendo parte esencial de mi vida diaria. Mi rutina giraba en torno a ese acto de devoción. Al rezar, sentía una conexión directa con Dios y con la Virgen, una sensación de protección divina que me ayudaba a sobrellevar las adversidades cotidianas. Todo parecía estar en orden, tanto en mi vida personal como en lo laboral. Trabajaba como supervisor en una fábrica de textiles. No era un trabajo que amara, pero era estable y me había permitido mantener a mi familia y vivir una vida relativamente cómoda. Durante años cumplí con mi trabajo. Ahorré un poco y nunca me faltó lo esencial. Pensaba que mientras siguiera fiel a mis creencias, todo estaría bien. Sin embargo, todo comenzó a desmoronarse con la llegada de la pandemia. Primero, fue la noticia de que mi madre había enfermado. A pesar de su edad, siempre había sido una mujer fuerte. Nunca pensé que algo así pudiera arrebatárnosla. Recé más que nunca, pidiendo por su salud, suplicando que la Virgen la cuidara, que la levantara de esa cama de hospital. Pero mis oraciones parecían perderse en el vacío. En menos de una semana, mi madre falleció, dejándome con una sensación de impotencia y un dolor tan profundo que me paralizó. La muerte de mi hermano vino poco después. Era como una segunda estocada. Él era mi confidente, mi amigo de toda la vida. Nunca nos habíamos separado y su ausencia
me dejó un vacío que yo no podía llenar. Mis oraciones, que antes me reconfortaban, comenzaron a sentirse inútiles. ¿De qué servía rezar si mis súplicas no eran escuchadas? Además del dolor emocional, vino el golpe económico. La fábrica en la que trabajaba cerró temporalmente debido a las restricciones sanitarias y poco después nos informaron que no reabriría. Me encontré de la noche a la mañana sin empleo y sin un plan claro de cómo seguir adelante. Los ahorros que había acumulado se esfumaron rápidamente. Entre los gastos de los funerales, la ayuda que tuve que brindar a mi familia y las cuentas diarias que no dejaban de acumularse. El peso de todo esto me afectó profundamente. La combinación de las pérdidas de mis seres queridos y la pérdida de mi trabajo me hundió en una depresión que no me podía sacudir. Antes, el rosario era mi consuelo, pero ahora, cada cuenta que deslizaba entre mis dedos solo me recordaba cuán desamparado me sentía. Me arrodillaba cada noche, pero ya no sentía la paz que una vez me envolvía. Dios, a quien había dedicado mi fe y mi vida, parecía haberse marchado en el momento en que más lo necesitaba. La vida que conocía se había desmoronado en cuestión de meses. Las cuentas seguían llegando, el trabajo no aparecía, y la ausencia de mi madre y mi hermano eran como un agujero en el corazón que simplemente nada podía llenar. Con el paso del tiempo, comencé a sentir una rabia sorda. No entendía por qué, después de años de devoción, Dios me había abandonado de esa manera. La fe que alguna vez fue mi ancla comenzó a desmoronarse, al igual que todo lo demás en mi vida. Me encontraba en una encrucijada, preguntándome cómo seguir adelante cuando todo en lo que había creído se había convertido en polvo. Una tarde, caminando por el mercado, algo llamó mi atención. Un pequeño altar en una esquina, cubierto de velas y adornado con imágenes de la Santa Muerte. Nunca le había prestado atención a esa figura. Mi madre siempre me advertía sobre ella, diciendo que solo aquellos desesperados se aferraban a su manto. Pero en ese momento me sentí exactamente así, desesperado. Me acerqué con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Una anciana estaba sentada detrás del altar, vendiendo figuras pequeñas de la santa. Su mirada era penetrante, como si pudiera ver a través de mí, y con voz suave me dijo: «Ella no te juzga, hijo. Ella solo te escucha y te ayuda». Sus palabras me tocaron en lo más profundo. Tal vez era todo lo que necesitaba. Alguien que simplemente escuchara, sin esperar nada a cambio, sin juzgar mis dudas ni mi dolor. No pasó mucho tiempo antes de que regresara a aquel altar improvisado del mercado. La pequeña imagen de la Santa Muerte, con su manto oscuro y su guadaña, parecía llamarme de una forma extraña.
No sé cómo explicarles. Al principio me resistí, pero finalmente la compré. Caminé a casa con la estatuilla envuelta en papel, apretándola contra mi pecho como si cargara un secreto oscuro, algo que no estaba seguro de si debería haber hecho. Cuando llegué a casa, busqué un lugar para colocarla, pero cada rincón me parecía inapropiado. La miraba con recelo, como si llevarla al interior de mi hogar fuera una traición, no solo a Dios, sino algo mucho más personal. La Virgen María, que había estado presente en mi vida desde que tengo memoria. Me sentía realmente culpable. Ella, la madre de todos, siempre había sido mi refugio. ¿Y ahora? ¿Qué significaba esto? ¿Estaba traicionando su amor, su consuelo, al abrirle la puerta a la Santa Muerte? Pero la culpa más profunda no venía solo de la fe, sino de mi madre. Me parecía estar traicionándola a ella también. Mi madre, que durante toda su vida había sido devota, me había enseñado a rezar, a ponerme en manos de Dios. Recordaba cómo se arrodillaba frente a su pequeño altar, frente a la imagen de la Virgen, con el rosario en sus manos, susurrando oraciones con una fe inquebrantable. Ella siempre me advertía sobre lo peligroso de desviarse de ese camino. Y sin embargo, aquí estaba yo, colocando una figura de la Santa Muerte en la repisa de mi habitación. Cada movimiento que hacía, cada vez que acomodaba la vela a su lado, me sentía más dividido. Era como si estuviera traicionando los valores que me inculcaron desde niño. La devoción que mi madre representaba, me venía a la mente su rostro, severo pero lleno de amor, mientras me decía: hijo, la fe en Dios es la que nos sostiene, nunca te desvíes. Pero el dolor de haberla perdido me hacía sentir que ya estaba demasiado lejos de seguir aquel camino. ¿Cómo podía seguir creyendo en un Dios que había permitido que se fuera tan rápido, sin ni siquiera darme tiempo para despedirme? Sentía que, si ella estuviera viva, jamás hubiera permitido que la Santa Muerte cruzara el umbral de nuestra casa. Su presencia era un recordatorio constante de todo lo que había perdido, pero también de lo que ya no encontraba en mi fe católica. Esa noche, mientras encendía la vela frente a la Santa Muerte, el remordimiento se entrelazaba con la desesperación. Me debatía entre lo que sentía como una tradición y lo que necesitaba para seguir adelante. La culpa me estrujaba el pecho, pero también estaba la fría realidad de mi vida rota, mis seres queridos muertos, mi trabajo perdido, mi fe colapsaba. En silencio, mientras hablaba en voz baja, contándole mis penas a la Santa Muerte, me di cuenta de que lo que buscaba ya no era redención, sino simplemente ser escuchado. No quería respuestas complicadas, no quería más oraciones que no se cumplieran. Solo quería un refugio, una figura que no me abandonara, que no me juzgara por mis dudas y mi dolor. La vela parpadeaba mientras le hablaba.
y aunque la culpa seguía presente, sentí que, al menos por esa noche, había encontrado un rincón de paz en medio de tanto caos. Mi madre, la Virgen, mi antigua fe, todo eso seguía presente en mi mente, pero la Santa Muerte ofrecía algo diferente, algo que en mi estado actual me parecía necesario: aceptación sin condiciones. Sin embargo, una parte de mí seguía sintiendo que había cruzado una línea invisible y no podía evitar preguntarme, mientras la vela ardía en la oscuridad, si mi madre, donde quiera que estuviera, me estaría juzgando por haber abierto esta nueva puerta en mi vida. Con el tiempo las cosas empezaron a cambiar, pero no de la manera que hubiera imaginado. Al principio pensé que nada sucedería, que todo seguiría igual, o que quizá me sentiría peor por haber introducido a la Santa Muerte en mi vida. Sin embargo, lo que ocurrió fue todo lo contrario. Las noches ya no eran tan largas ni tan oscuras. El insomnio que me había atormentado durante meses empezó a disiparse. Y aunque el dolor por la pérdida de mi madre y de mi hermano seguía presente, sentía que una especie de mano invisible me envolvía, protegiéndome del vacío que había estado arrastrándome hacia el abismo. Lo que más me sorprendió fue cómo las personas a mi alrededor también parecieron percibir ese cambio. Vecinos que antes me evitaban o que miraban hacia otro lado cuando me cruzaba con ellos en la calle, comenzaron a acercarse de nuevo, a saludarme con una sonrisa tímida o a intercambiar algunas palabras rápidas. Era extraño. Durante los primeros meses, tras la pandemia, me sentía invisible. La gente sabía de mis pérdidas y, como si mi tristeza fuera contagiosa, preferían mantenerse a distancia. Pero algo cambió. La Santa Muerte, aunque muchos la ven con recelo, parecía haberme dado una energía distinta, algo que incluso los demás notaban. Algunos me preguntaban, curiosos, sobre la pequeña figura que ahora adornaba la repisa de mi casa. Y aunque no todos compartían mi devoción, había una especie de respeto silencioso que antes no existía. Sin embargo, también había quienes reaccionaban de manera diferente. No todos veían con buenos ojos mi cercanía con la santa. Algunos vecinos empezaron a hablar a mis espaldas. En una ocasión, escuché a 2 mujeres mayores cuchichear cuando pasé por el pasillo de mi edificio. «Ahí va, el que se desvió del camino», dijo una de ellas. «Pobre hombre, la pandemia lo destruyó», respondió la otra. Aunque sus palabras eran compasivas, su tono dejaba claro que no aprobaban mi elección de fe. Un par de amigos de la iglesia me confrontaron también, preocupados. «Arturo, ¿qué te ha pasado?», me dijo uno de ellos una tarde mientras bebíamos café. «Tú siempre has sido un hombre de fe. ¿Cómo pudiste caer en eso?». Yo intentaba explicarles que no se trata de una traición a Dios, sino una búsqueda de consuelo, algo que necesitaba en ese momento en mi vida. Pero mis palabras simplemente no parecían convencerlos.
Poco a poco dejaron de invitarme a las reuniones de oración y las llamadas se hicieron menos frecuentes. No solo cambió la forma en que los demás me percibían, sino que yo también comencé a notar un cambio en mí. La relación con la Santa Muerte me transformó de manera que no había anticipado. Con el tiempo, dejé de preocuparme por lo que otros pensaran de mí. Los susurros a mis espaldas, las miradas de desaprobación, incluso el distanciamiento de aquellos que alguna vez me consideraron parte de su círculo cercano, ya no me afectaban. Había encontrado algo más profundo en mi devoción por la Santa Muerte. La Santa, al contrario de lo que muchos creen, no me pedía nada a cambio. No exigía oraciones perfectas ni rituales complejos. Simplemente está ahí, como una presencia silenciosa pero muy poderosa. Y esa simpleza, esa ausencia de juicio, era lo que me atraía. Después de meses de sentirme abandonado por Dios y por mi comunidad, la Santa Muerte me ofrecía algo diferente, una conexión, un amor sin condiciones. Incluso las cosas más pequeñas comenzaron a mejorar. Mi salud mental, que había estado en declive tras la pérdida de mis seres queridos y el desempleo, comenzó a estabilizarse. No conseguí trabajo de inmediato, pero encontré formas de sobrevivir, haciendo pequeños trabajos aquí y allá. El dinero no abundaba, pero ya no sentía la presión constante que me sofocaba en los primeros meses. Mi mente estaba más clara, y el desánimo que antes me paralizaba comenzó a desvanecerse. Sin embargo, la relación con los demás seguía siendo una montaña rusa. Algunos conocidos empezaron a acercarse con más curiosidad que rechazo. Las vecinas que me observaban desde lejos comenzaron a preguntar tímidamente sobre la Santa Muerte, interesadas más por morbo que por auténtica devoción. ¿De verdad te escucha? ¿No tienes miedo?, me preguntaban en voz baja, como si temieran ser escuchadas. Yo respondía con calma, explicando que la Santa no era algo que se temiera, sino una presencia que comprendía el sufrimiento humano, sin juicios ni condenas. A pesar de las críticas y la desaprobación de algunos, me di cuenta de que ya no estaba solo. Aunque había perdido a muchos seres queridos, sentía que la Santa Muerte estaba conmigo. Y eso, aunque desconcertante al principio, comenzó a darme una especie de fortaleza. Pero no era la fortaleza común, la que se obtiene a través de la fe en el cielo o en la salvación eterna. Era algo más terrenal, más crudo. La fortaleza de saber que la muerte es parte de la vida, que no puede ser evitada ni ignorada, y que de alguna manera había aprendido a convivir con ella. Así, el aislamiento que había sentido en los primeros meses de la pandemia comenzó a disolverse. Ya no me importaba tanto lo que los demás dijeran o pensaran de mí. Mi vida había cambiado de manera radical, y en ese cambio había encontrado algo nuevo. La aceptación de que mi camino ya no era el que solía ser, pero era el que necesitaba recorrer para seguir adelante. No todo fue sencillo.
hubo un momento en que cuestioné mi nueva devoción. Una noche soñé con mi madre. En el sueño estaba enojada conmigo, diciéndome que me estaba alejando de todo lo que ella me había enseñado, de la fe que me había guiado durante mucho tiempo y que había guiado a nuestra familia por generaciones. Me desperté sudando frío, sintiendo una culpa que hacía tiempo no había sentido. Esa mañana decidí visitar su tumba. Me senté frente a su lápida, mirando el nombre grabado, y le hablé como solía hacer cuando estaba viva. Mamá, no sé si esto es lo correcto, pero en este momento una brisa suave me acaricia el rostro. En este momento me siento tranquilo. No sé si era el camino que tú hubieras querido que yo tomara, pero es el camino que yo necesito. Con el paso del tiempo, he aprendido que la vida no siempre se trata de lo que queremos, sino de lo que necesitamos para sobrevivir. Mi vida cambió de una manera que nunca hubiera anticipado, pero hoy, desde la distancia, puedo ver que esos cambios, aunque dolorosos, me llevaron a encontrar un nuevo camino, un nuevo sentido de estabilidad, por retorcido que parezca. La muerte de mi madre y mi hermano, la pérdida de mi trabajo, la devastación económica, me arrojaron a un abismo del cual pensé que nunca saldría. Mi fe católica, aquella a la que me había aferrado durante tantos años, ya no me ofrece el consuelo que necesitaba. Pero en medio de esa desesperación encontré algo inesperado en la Santa Muerte, esa aceptación incondicional. No me juzgo por mis dudas ni mis decisiones. Ahora, mi vida ha encontrado una nueva estabilidad. No fue fácil llegar a este punto, pero he aprendido a vivir con mis heridas. Ya no siento la culpa que una vez me ahogaba por venerar a la santa. Al contrario, he entendido que su culto no es una traición a Dios ni a mi madre, sino una forma de enfrentar la realidad más profunda de la existencia, que la muerte es inevitable y que al aceptarla podemos encontrar cierta paz en medio del caos. La veneración a la Santa Muerte ha evolucionado con el tiempo. Al principio, mi relación con ella era desesperada, como si le rogara que me ayudara a salir del pozo en el que me encontraba. Ahora es diferente. Cada noche antes de acostarme, enciendo una vela frente a su imagen y le hablo. Ya no le pido milagros, solo me da fortaleza para seguir adelante, para enfrentar lo que venga sin miedo. A veces, simplemente le agradezco por haberme escuchado cuando nadie más lo hizo, por darme un refugio en el momento en que todo se derrumbaba. Como dije, no sigo rituales complejos ni elaborados. Mi veneración es sencilla, casi íntima. La Santa Muerte tiene un pequeño altar en mi casa, rodeado de velas, flores y algunas ofrendas. A veces le dejo frutas o dulces, otras simplemente le ofrezco mi respeto. No hay oraciones largas ni elaboradas. Nuestras conversaciones son directas, como si hablara con una vieja amiga que comprende lo que es vivir con el peso de la incertidumbre. La gente a mi alrededor ha aprendido a aceptar mi cambio, aunque no todos lo entienden. Aún hay quienes me miran con desconfianza o susurran a mis espaldas, pero eso ya no me importa. Lo que importa es que yo he encontrado paz
en medio del caos, un refugio en la tormenta que la vida me trajo. La vida me enseñó que en los momentos más oscuros uno debe encontrar su propio camino sin importar lo que digan. Hoy, cuando pienso en mi madre y en mi hermano, el dolor aún está ahí, pero ya no es una herida abierta. He aprendido a convivir con la ausencia. Entiendo que la muerte no es el final, sino una parte inevitable de la vida. Y mientras camino este nuevo sendero, sé que, aunque mi vida no es perfecta, he encontrado una nueva forma de seguir adelante. La Santa Muerte me ha dado ese regalo, la capacidad de aceptar la vida tal como es, sin pretensiones ni falsas esperanzas, solo con la verdad cruda de nuestra existencia. En ese altar pequeño pero significativo, enciendo una vela cada noche, sabiendo que en esa luz parpadeante he encontrado algo más que fe. He encontrado fuerza. He encontrado aceptación. ¿Y tú? ¿Cómo ves a la Santa Muerte? ¿Será que son dos caras de la misma moneda? Leo sus comentarios. Gracias por su like. Gracias por compartir este video con todo el mundo. Los veo muy pronto, justo al caer la noche.